Gracias a Dios estamos llegando a lo que es la conclusión de estas conferencias, este par de días en el que el Señor nos ha permitido presenciar y no solo presenciar, sino también ser bendecidos a través de la exposición de su palabra por hombres fieles, hombres que creemos según la Escritura, Él ha levantado. Y damos gracias por eso, hermanos. Y creo que indudablemente en alguna de las ponencias, si no es que en todas, el Señor ha hablado a nuestro corazón en algunas de las áreas que solo Él conoce, algunas de las áreas que a veces no son tan expuestas, no son tan manifiestas para el resto de nosotros, pero también nos permite y nos da la oportunidad de llegar a este momento en donde podemos externar algunas dudas. Si bien es cierto que la palabra de Dios ya ha hablado a nuestros corazones en muchas áreas, en ocasiones tenemos preguntas muy particulares de puntos o de temas muy específicos y este tiempo nos permite externarlas para que con la ayuda del Señor podamos dar respuesta. El exhorto es el mismo que el día de ayer. Por el tiempo no sé si podamos cubrir todas las preguntas y al final, por favor, si su pregunta no fue expuesta o manifiesta en este momento, con toda confianza, hermanos, les invitamos a que puedan acercarse a los hermanos aquí presentes para platicarlo también en privado como tal. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. Esta conferencia fue titulada Arraigados en Él y una de las preguntas dice de la siguiente manera, sobre Colosenses, el capítulo 2 de los versículos 6 y 7 y nos preguntan, ¿qué simbolismo tiene la metáfora de estar arraigados como un árbol y al mismo tiempo sobreedificados como una construcción? ¿Cómo se puede lograr este estado en la vida espiritual? Y repito, la pregunta va acerca de Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7 que precisamente usa esta terminología de arraigados y sobreedificados. Hermanos, ¿cómo se puede lograr este estado en la vida espiritual? Yo le puse el título a la conferencia, sí. Eso. Eh, Cuando uno lee Colosenses 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces es importante y es indispensable relacionar esos dos ejemplos de arraigados y sobreedificados a Cristo. Y cuando uno ve a Cristo, uno puede pensar rápidamente en cómo lo llama la Biblia, esa roca, ¿no? Sobre la cual está, es la roca del ángulo sobre la cual todo está construido. Y en esa misma analogía de la roca, uno puede pensar en cómo una planta se enraiza, ¿no? Y cómo toma de lo que hay debajo de ella para sostenerse. Y justo estaba pensando en esa analogía en la mañana, como cuando tú ves un árbol que está bien arraigado y que tú quieres sacarlo así nada más a jalones, pues de repente te vas a traer de lo que está agarrado, ¿no? ¿Qué tiene que suceder para que se desprenda de eso? Tendría que morir el árbol y entonces sí, las raíces ya secas, ya sueltas, van a soltar lo que esté allí. Y creo que en ese sentido el, el, la analogía es perfecta para lo que es nuestra vida, entendiendo que no hay ninguna firmeza, no hay ninguna certeza fuera de Cristo, que si vamos a construir algo, y como nos lo enseña Mateo, ¿no? Cuando habla de la casa construida sobre la roca, necesita ser sobre Cristo para que el fundamento sea firme. Si nos vamos a abrazar a algo, necesita ser a Cristo para que nada nos mueva. Y cómo caminar en eso, arraigados y sobreedificados, pues finalmente eh, siendo diligentes en nuestra relación con Cristo, ¿no? De tal manera que estemos tan unidos a Él, eso es lo bello, ¿no? Que al final no depende de qué tanto nos unimos nosotros a Él, sino cómo Él nos ha tomado y cómo nuestra confianza descansa en que Él nos tomó, en que estamos en su mano y que entonces nada nos puede arrebatar de ella. Aún así, aún sabiendo que nada nos puede arrebatar de ella, mi afecto y mi anhelo es ahora yo tomarle a Él tan fuerte que si aún dependiera de mí, que no es el caso, de todos modos
fuera lo más difícil posible en esta vida que alguien me pudiera separar de Cristo. Y entonces en todos esos afectos, pues, puede ser muy proactivo, ¿no? Muy dependiente sabiendo que de allí es de donde se sustenta todo, ¿no? Y muy, muy confiado en que esta nuevamente es la obra de Dios y no la nuestra. Sí, muchas gracias, pastor. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Armando, hermano Homero, referente a esta metáfora de estar arraigados como un árbol y al mismo tiempo sobreedificados como un edificio, ¿no? Porque se utilizan esas dos figuras que a simple vista quizás son distintas entre un árbol que puede tener de cierta manera vida y un edificio. Sí, perdón, ahí está, perdón. Sí, para entender las dos ilustraciones, debido a que van avanzando en el mismo flujo de pensamiento, podemos pensar en qué comparten entre sí las dos ilustraciones. Y ambas ilustraciones, tanto el que está arraigado como el que está edificado, ambos, tanto el edificio como el árbol que está arraigado, ambos dependen de lo que está abajo de ellos, ambos dependen del fundamento. Un edificio que no tiene un buen fundamento fuerte se va a caer, y un árbol que no, o una planta que no está en una buena tierra, no va a crecer. Entonces, por eso Pablo dice, debes de estar arraigado, así como una planta, edificado, así como un edificio, en él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Y ese tal como fuisteis instruidos es clave, porque entonces conecta con lo que dice el versículo 4, que nadie debe de engañarlos con razonamientos persuasivos. Sí. Entonces el reto que tienen los de Colosas es, tenemos estos falsos maestros alrededor que dicen tener una sabiduría escondida y especial. Lo que tengo que hacer es rechazar a esos falsos maestros, no dejarme engañar por ellos, sino estar bien, bien arraigado y edificado en Cristo, porque así fue como Pablo instruyó a los colosenses, como dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él. Entonces, la vida cristiana, o para seguir con la ilustración, el fruto o el crecimiento de la planta y la permanencia del edificio dependen de cuánto están fuertemente fundamentados en la base sólida, y la base es Cristo, ¿no? Correcto, que en este caso es Cristo. Hermano Armando, en este mismo contexto del versículo, ¿qué nos podría platicar en torno a qué relación hay entre recibir a Cristo y vivir en Él? ¿Qué relación podemos encontrar en el entendido de que estamos viendo el mismo contexto de Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7? ¿Qué relación existe entre precisamente recibir a Cristo como Señor y Salvador y vivir en Él? Dijiste, Armando, ¿le puedo ceder la pregunta? Ok. En ese sentido, lo que yo pienso al recibir a Cristo, es decir, es ese primer paso de la fe. El recibirle, ¿verdad? Tiene que ver con que tú le reconozcas a Él como el único y suficiente Salvador, y entonces empiece a morar en tu vida. Pero la otra parte que decías, Vivir en Él. vivir en Él. Decía Pablo, yo quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿no? Pero dice también me está impuesta la obra. Entonces, entre ir con Él o quedarme para cumplir mi misión, entonces no sé qué escoger. El vivir en Cristo implica precisamente eso, una vida, como dijimos aquí, que esté arraigada en Él, una vida que dé fruto, una vida que, como vimos por la mañana, cada pensamiento, cada acción, cada búsqueda esté viviéndose en Cristo. Entonces, Él que es el Señor de la vida, un día dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Platicábamos hace poco con respecto a esa vida de abundancia a la que Él nos llamó, que muchos cristianos viven una vida de pobreza espiritual.
poseyendo todas las riquezas en gloria que están a su disposición en Cristo, vivimos vidas mediatizadas. Entonces, de allí que lo que dice Romanos 12:1, ¿no? Os ruego por la misericordia de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, en la medida en que nosotros tenemos la vida y la tenemos en abundancia, entonces cuando andemos en Cristo y vivamos la vida, de nuestro interior deben de correr ríos de agua viva. Entonces Él es el Señor de la vida, vivamos para Cristo. El 2 de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, primero de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, ¿no? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, cuando pensamos en recibir a Cristo, nosotros siempre tenemos un antecedente que no podemos omitir. Es como la ficha médica cuando uno llega al doctor, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y cómo viene tu historial? Bueno, yo he recibido a Cristo y lo he recibido porque en mi historial de esta nueva vida, Dios me escogió para salvación. Entonces, siendo escogido, ahora yo tengo una bendición de un llamado y de una vocación. Y yo siempre lo digo cuando estamos hablando con los hermanos en aspectos de discipulado o de los primeros pasos en la fe, ¿qué viene después? Y de la manera más fácil en la que lo podemos entender es lo que viene después es obediencia. Lo que viene después es... Misma circunstancia, hermanos, una disculpa. ¿Quieres? Me lo quito y lo pasamos así. Está bien, buen recuerdo. Bueno, entonces, retomando, una de las cosas que siempre les comento a estos hermanos que están empezando a caminar en la fe, ¿qué es lo que sigue? Es obediencia, y es lo que dice Tesalonicenses, retener la doctrina. O sea, vive lo que acabas de aprender en esta nueva relación, en este nuevo entendimiento de las verdades que la Escritura nos da. Lo que sigue es obedecerlas. De poco no es una cuestión que implica muchos cambios, pero es empezando por lo pequeño, ¿no? Empezando por lo pequeño. ¿Qué es lo que Dios me dice? Que tengo que escuchar más, que tengo que memorizar la palabra, que tengo que... Pues empezando con esas cosas pequeñas, a vivir en congruencia con lo que sucedió en mi ser por medio de... Muy bien. Sí, correcto. ¿Se escucha? Sí, perfecto. No sé si hermano Vero quiere comentar algo de esa pregunta o pasamos a la siguiente. Sí, solamente que tantas veces que en Colosenses se usa esa expresión en Él o en Cristo, implica que el creyente está unido a Jesús y eso le da forma a toda su vida. De hecho, la misma frase, la misma palabra andar se usa en Colosenses 1:10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y continúa avanzando. Entonces, es útil si quieres ver más a detalle cómo se ve en la práctica eso de andar en Él, ver las veces que Colosenses usa esa frase de en Cristo o en Él, típicamente están relacionadas con que nuestra vida en Cristo le da forma a la manera en la que vivimos en cada área, ¿no? Sí, correcto. Y fuera de él, pues realmente no hay nada, ¿no?
Muy bien, hay una pregunta que dice, los maestros bíblicos deben ser ordenados debidamente según los 5 ministerios de Efesios 4. Quizá replanteando un poquito esta misma pregunta, lo que nosotros podemos encontrar en Efesios 4, de algunos fueron hechos apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Si nosotros encontramos un maestro bíblico dentro de la iglesia, tiene que encajar en una exclusivamente, puede ser varias, o cuál es la delimitación de estos ministerios que encontramos en Efesios 4 ante un hermano que quiere servir en ese aspecto. Ahí yo creo que me llama la atención el planteamiento de la pregunta porque dice deben ser ordenados, ¿no? Los maestros bíblicos deben ser ordenados debidamente según los 5 ministerios de Efesios 4. Ordenados, tú dirías como catalogados o Sí, acomodados en alguno de ellos, ¿no? Creo que, digo, el planteamiento de la pregunta está un poco complejo porque no quise responder lo que entiendo, sino lo que se quiso preguntar, ¿no? Pero sí, el planteamiento es un poquito ambiguo, por eso si podemos replantear la pregunta, podría ser cómo podemos definir lo que nosotros encontramos en Efesios 4, cuáles son las delimitaciones de cada una de las figuras que podemos encontrar ahí. Eh, Sí, Bueno, podríamos hablar un poco de lo ordenado, dice allí. Sí, Bueno, los únicos que se podría decir son reconocidos por la iglesia son diáconos y pastores. De ahí en fuera, se podría decir que corporativamente cada uno de los dones y ministerios que son dados con libertad por Dios a través del Espíritu Santo, dio dones a los hombres, son como que un reconocimiento tácito del don que cada uno trae. Entonces él se va distinguiendo, el maestro, ¿no? Él se va distinguiendo el que tiene el don de la misericordia, y en un momento dado lo único que uno hace es reconocerles, pero es aceptado por la iglesia con el don a través del cual está trabajando él en el interior de la iglesia. Es decir, como tales no son ordenados, ¿no? Es muy probable que las dos únicas figuras que eh, pudiéramos tener en la Biblia con respecto a lo que es el gobierno de la iglesia sean exclusivamente los pastores y los diáconos. De allí se podría decir que naturalmente, claro, con el poder del Espíritu Santo, yo diría divinamente también, porque son dones sobrenaturales que va dando el Espíritu Santo a los hombres, y en ese sentido los ocupa la iglesia como un cuerpo. Es decir, como miembros de la iglesia, cada uno se va conjuntando en ese cuerpo y cada uno cumple la función a la que fue llamado dentro del cuerpo de Cristo, diría yo de manera natural, pero desde luego esto tiene un grato olor de lo divino en la vida del hombre. sí, pensando en Efesios 4:11, o sea, como que me suena la pregunta, tal vez espero estarla entendiendo bien. La pregunta es si un maestro bíblico entra en alguna de estas categorías y en cuál entra. Entonces, creo que entonces tendríamos que pensar cómo definir quién es un apóstol, quién es un profeta, quién es un correcto. evangelista, quién es un pastor y quién es un maestro, lo cual Pablo no hace aquí en Efesios, lo hace en otras porciones de la Escritura. Como bien predicó nuestro hermano, o sea, este es simplemente una expresión de Pablo para hablar de quiénes son los que Dios usa o usó para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pero los apóstoles fueron escogidos por Cristo con calificaciones muy específicas, que tenían que ver al Señor resucitado, ser encomendados por Él. Hoy cualquiera que diga que es apóstol implicaría que Jesús vino a presentarse a Él y que dejó de interceder a la diestra Sí, del Padre. Eso es imposible. También la idea de profetas tiene que ver con dar nueva revelación infalible a través de hombres, y otros evangelistas como Felipe, por ejemplo, ¿no? Que también podían hacer milagros y también podían y estaban usados por Dios para predicar
el Evangelio. Y luego, y a otros, pastores y maestros, o pastores maestros, ahí puede entenderse de las dos maneras. Y también es el mismo principio. ¿Quién es un pastor y quién es un maestro? Pablo lo explica en otras de sus cartas. Un pastor, primera de Timoteo 3, un maestro, mismo concepto, primera de Timoteo 3, un hombre calificado para enseñar y avalado por su carácter. Entonces, un maestro calificado, ¿cómo debemos de categorizarlo? Definitivamente no como apóstol, profeta o evangelista, sino como pastor o maestro. Correcto. Sí, espero haber entendido la pregunta bien, ¿no? Es decir, ¿en qué categoría lo ponemos? Pues en la categoría de pastor o maestro, ¿no? Maestro. Ahora hay maestros fieles que no tienen el anhelo al obispado y está bien. Hay pastores que tienen muy buena capacidad de enseñar y está bien. Entonces, siempre lo que debe de respaldar eso es una vida piadosa, según 1 Timoteo 3. Muy bien. Y en esta misma línea, la segunda pregunta dice, una vez definido como este tipo de roles o de segmentos, ¿cuál es la mayor prueba que tiene un pastor? Y digo, es una pregunta un tanto quizá compleja, ¿no? Pero en su experiencia o a veces es la experiencia vivencial en carne propia, a veces es lo que escuchamos, ¿no? Realmente, ¿cuál ustedes podrían decir que es la mayor prueba que tiene un pastor? Ahí voy a tomar la mano. Creo que el planteamiento de la pregunta presupone que el pastor es una oveja de un tipo diferente y que pareciera más como algún otro tipo de animal con más capacidades y más destrezas y otro tipo de instinto, cuando en realidad es simplemente otra oveja igual que todas las demás. Entonces, ¿cuál es el reto del pastor? Es el mismo que el de todos los creyentes. Es el de ser fiel, el de ser dependiente de Dios, de no confiar en su propia sabiduría, de depender de la palabra, de luchar contra su pecado, contra sus afectos carnales y buscar los afectos que son del Espíritu, el andar en el Espíritu todos los días y sumado a eso, pues llevar a todas las demás ovejas con él. Entonces, creo que realmente no es una cuestión muy distinta a la que todos los demás están viviendo. Lo que es distinto, pues es la responsabilidad. Ahora te podría decir, creo que en ese sentido sí hay una diferencia en cuanto a es una oveja que rinde cuentas, ¿no? Y entonces eso tiene otras implicaciones en el deber delante de Dios de poder dar cuentas de uno mismo y dar cuentas de los demás. Pero creo que ayuda mucho ser igual a todos los demás, ¿no? Ayuda mucho porque uno sabe con qué está luchando en su corazón, ya sé con qué luchan los demás, qué pasa por la mente, qué me distrae, cuáles son los afanes, pasan lo mismo en la mente y en los corazones de los demás. Entonces, en un sentido, tenemos las mismas pruebas, solo tenemos diferentes responsabilidades, ¿no? Creo que ese sería el reto más grande, ¿no? El darle cuentas al Señor cuando seamos llamados a darle cuentas de las ovejas que Él nos dio para apacentar. Bien. Sí, hermano. Yo, si me permiten opinar, bueno, es una pregunta que llega al corazón. Un pastor es un hombre que Dios vio en medio de sus ovejas y que en ese sentido de gracia Él lo elige. Es decir, el Señor llama a esos pastores y el llamamiento del pastor, sí, es una oveja porque el pastor y obispo de nuestras almas es el Señor Jesucristo, de todos nosotros. Entonces, nosotros seríamos como una especie de subpastores. Cuidamos una porción del rebaño, pero la mayor prueba del pastor es primero el sentido de su iniquidad. Es decir, nosotros también tenemos como pastores luchas que cansan el alma, luchas con las cuales se batallan, que son ruinosas. Y en ese sentido, un hombre que es llamado al pastorado tiene que fijarse en primer lugar en el mismo, es decir, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ese es el primer cuidado del pastor.
El segundo cuidado del pastor tiene que ver, mirad por las ovejas en las que el Señor ha puesto, ¿no? Como obispos de esas almas, como sobrevedores de esas almas. Entonces la primera mirada y la primera prueba es hacia ver mi propia iniquidad. Y en ese sentido, cuando uno escucha, es que yo creo que tú no debiste de haber sido pastor, uno le dice, amén, hermano. Yo no debí de haber sido pastor si no fuera por su gracia. Entonces, en ese aspecto, el cuidado del pastor tiene que ver con su vida personal, pero el llamado como pastor tiene que ver también por la vida del rebaño. Y en ese sentido, lo que siempre dijo el apóstol Pablo es, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de la grey, en palabra, en conducta, en fe y en amor. Entonces tú tienes que, en ese sentido, luchar con tu propia concupiscencia, pero también estás llamado a ser ejemplo y luchar en bien de la grey. El Señor de la Gloria dijo un día, y esto le corresponde a Él, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero cuántas veces tomándome este permiso, ¿no? ¿Cuántas veces el pastor es herido y la iglesia se divide? Y ese es un peso en el alma, ¿no? Que nuestra propia iniquidad pueda dar origen a que algunas de sus ovejas se perdieran por causa de nuestra propia carne, por causa de nuestra propia claridad en el caminar. Es algo que se lleva como un peso en el alma. Y en ese sentido, entonces, finalmente, a veces creemos como que los pastores son así como que alguien que ya superó muchas de las luchas que nosotros tenemos en común, alguien que está viviendo con otros estándares, alguien que está como que muy elevado sobre las cosas del mundo, pero lo cierto es que al igual que ustedes, a un pastor, él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces sí, la mirada del pastor debe de estar en el rebaño porque es del Señor, cuida un rebaño ajeno, no son nuestras esas ovejas. Y la mirada del pastor debe de estar mirando hacia su vida, pero el primer llamado del pastor, querido hermano, es hacia su familia. Porque puede ser lo que leemos, me hicieron guardia de viñas y la viña que era mía, me hicieron guarda de viñas y la viña que era mía no guardé. Ok, el Señor te va a pedir cuentas de cómo te condujiste en el llamamiento, te va a pedir cuentas del rebaño. El rebaño no va a dar cuentas de su pastor. Lo único que dice la Escritura, dice que obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Un pastor va a dar cuentas de ustedes. Es duro. Y en ese sentido, pero también el llamamiento del pastor, el Señor de la Gloria, en su infinita misericordia, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dará el premio y la recompensa. No será por ahora, ¿no? Aunque uno va viendo la mano de Dios en el camino y con temor y reverencia tenemos que cuidar ese rebaño. Finalmente, sacándolo en limpio, la lucha de un pastor, por cuanto tiene un más alto encargo, cuando él cae, es ruinoso para la obra, es ruinoso para el rebaño. Y en ese sentido, entonces, hay que tener cuidado de uno mismo, hay que tener cuidado de ese hogar y esa familia, que no por nada cuando dice la Escritura, lo mismo que Timoteo dice, lo dice Tito, ¿no? Marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Y en ese aspecto uno va viendo que Dios lleva ese llamamiento de lo más íntimo de la recámara del ser con lo que tiene que ver con su familia. Y luego entonces, si has dado buenas cuentas en ese aspecto,
el Señor dice, ok, es tiempo de llamarte, de sacarte detrás de las ovejas como un día lo hizo con David. Y que el Señor quiera que cuando Él escoja en nosotros un varón conforme a su corazón. Pero queridos hermanos, pues tiene uno que tener cuidado de uno mismo, tiene de tener cuidado del rebaño particular que es la familia, que uno también está puesto allí como cabeza, como pastor de esas. Todos ustedes son pastores en ese sentido en el ambiente del hogar, porque guían. Y en el otro aspecto, pues, y el más amplio, somos los obispos, que viene de epi, que quiere decir por encima de, y escopeo, mirar. Y entonces, con ese rebaño que el Señor nos cede por pura misericordia, para su cuidado, no para ganancia deshonesta, no para traficar con influencias, no para ganar prestigio y fama, sino reconociendo que el pastor y obispo es Él y que nos da el cuidado tan especial y es tan alto el llamamiento de cuidar ese rebaño que Dios y Jesucristo mismo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Esa es la mayor prueba. Sí, hermano, y creo que en ese sentido los tres coinciden, susurraba el hermano Homero al principio, ¿no? El pecado. Y en relación a esto, hermano Homero, ¿qué pasa si en mi iglesia hay dos pastores o dos líderes y estoy frente a una posible división? ¿Qué debo hacer yo como miembro? ¿Qué debo hacer yo como oveja? Tengo dos pastores, tengo dos líderes y a mí no se están entendiendo. Hay una posible división. ¿Qué debo hacer yo como miembro? Digo, tristemente, eso pasa más en nuestra cultura actual, ¿no? En estas iglesias que a veces se terminan partiendo y dividiendo y se terminan subdividiendo y luego tenemos múltiples denominaciones. Pero bíblicamente, ¿qué debería hacer yo como miembro? Alguna vez escuché de un pastor que a veces como las preguntas de algo que está pasando en otra iglesia, es bien fácil responderla desde un panel, ¿no? Y Sí. decir, sí, haz esto, haz lo otro. Pero hay muchos detalles que uno debe de tratar con cuidado y con paciencia. Y me preocupa que una persona haga una pregunta de ese tipo y uno de nosotros diga algo sin conocer todos los detalles de la situación y potencialmente la persona escuche un poquito de lo que quería escuchar y entonces tome una decisión incorrecta. Sí. Entonces, habiendo dicho eso y con mucha cautela, creo que el principio es no que, como decías ahorita, no es tanto que las divisiones sean de ahora, o sea, las divisiones es algo que siempre ha pasado en la iglesia de Corinto, ¿no? O sea, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y las divisiones están ahí. Entonces, Pablo le recuerda a la gente, tú no perteneces a Pablo y tú no perteneces a Apolo. Pablo no fue crucificado por ti. Jesús murió por ti, es quien te salvó y es a quien perteneces. Entonces, mi responsabilidad en ese contexto es orar porque el Señor en su gracia provea unidad en el liderazgo, provea la unidad que ya ha sido provista por Cristo y descansar en que el Señor va a edificar su iglesia. Y de nuevo, me causa cierto temor decir más que eso porque no conozco el detalle de la situación y temo dar un consejo como el necio de Proverbios que habla sin tener toda la información. Sí. Entonces, No, y creo que es sabio. Y siguiendo más o menos esta misma línea de preguntas, hay otra que surge y dice, cuando se perdona, ya hablando un poco más acerca del perdón, siempre tiene que haber una restauración de la amistad. Y nos plantean un contexto, dice, esto en el caso de un pastor que al verse descubierto en conductas deshonestas y antibíblicas, en lugar de reconocer
pone a la congregación en tu contra, haciendo que no te hablen y consideren un impío. Entonces, cuando se otorga el perdón ante esta situación a ese pastor, siempre tiene que haber una restauración de la amistad. Kiken. Bueno, de manera rápida. Lo que pasa es que la amistad es lo que menos importaría, ¿no? Es un hermano. Y es como tú puedes tener una pelea con un hermano y decirle, oye, pues vamos a restablecer la amistad. No, no necesito tu amistad, necesito que me recibas como hermano. Entonces alguien de la familia de Dios y no hablaríamos de restaurar la amistad. Si vemos la parábola del hijo pródigo, el padre lo recibe como un pródigo, ¿no? Como a un hijo, como alguien de la familia, y mata el becerro gordo y le pone el anillo y el vestuario, como diciendo, mi hijo perdido era. Y ha aparecido, no ha regresado. Entonces, no solo la amistad, hay que devolverle la hermandad para que no sea consumido de demasiada tristeza. Muy bien, muchas gracias, hermano. Ahí creo que me parece importante abonar que restaurar la amistad sería lo menor, o sea, es lo más sencillo de hacer, ¿no? Restaurar la amistad es una cuestión hasta que el mundo hace, ¿no? Sí, El asunto es llegar a la restauración de la unidad que hay en Cristo, que es la que no es natural, la que no es de este mundo, la que proviene de Dios. Ahora, siempre entendiendo, y por eso es importante el contexto, cuál es la posición del hermano en cuestión, o sea, si ya se ha arrepentido, si ya se ha apartado de su pecado, si ya está caminando en integridad y dando fruto, entonces, y yo no quiero restaurar mi relación con él, el problema ya no es él, ¿no? El problema ya está en mi corazón. Pero si no es así, entonces también restaurar la amistad es el último de los problemas, ¿no? En realidad hay un problema mucho más grave y que es su convicción de pecado, que al final también va a significar su comprensión del pecado y por lo tanto su condición en la cuestión de la fe. sí, Entonces yo diría, creo que hay que diagnosticar bien el asunto y entonces actuar bíblicamente, que al final durante todas estas conferencias, creo que todo lo que se ha dicho, tanto en las ponencias como en los conversatorios y ahora en las preguntas y respuestas, pues nos dan la pauta para saber qué es lo que debo hacer y, y actuar bíblicamente, ¿no? Es esa pequeña obediencia de la que hablábamos anteriormente. muy bien. Sí, solo quiero ahí concordar por completo con lo que decía Pepe, porque es muy diferente pensar, el hermano pecó, se arrepintió, ya no está en el ministerio porque se descalificó y a pesar de que hizo todo eso, ahora se arrepintió y quiere restaurar la relación. Ese es un escenario. Sí, Pero si el escenario es lo que está pasando hoy, él fue descubierto en conductas inmorales y ahora pone a la iglesia en contra de la persona, pues bueno, gloria a Dios que te mostró eso para que salgas de ahí, ¿no? O sea, correcto. es esa actitud de los supuestos pastores que se aprovechan de su influencia para manipular a la gente, es la marca de Segunda de Pedro y Judas de los falsos maestros. O sea, los falsos maestros típicamente los asociamos con la falsa doctrina, y es cierto, y está bien, tenemos que identificarlos, pero también los que mediante su influencia y autoridad dicen, como decimos en México, aquí mis chicharrones truenan y aquí yo mando, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque van a extrapolar esa supuesta autoridad para tener señorío sobre la grey, y justamente es lo que Pedro le dice a los ancianos: no pastoreen como señores sobre la grey, sino como mencionaba el hermano Armando, como subpastores que van a entregar cuentas al príncipe de los pastores. Entonces,
son dos escenarios completamente diferentes. Y uno es orar por su arrepentimiento y el otro es, si se arrepintió, lo perdono y vamos adelante. Muy bien, correcto. Ahora, esta pregunta surge derivada de la ponencia que hablábamos acerca de las pruebas. Dice, si siento que no estoy siendo probado por Dios, ¿realmente soy salvo? Pues, me parece que es muy clarificador cuando nosotros vemos en Salmos que dice que Dios prueba a los justos. Sí. Ahora, hay que tener bien otra vez el diagnóstico, ¿no? Muchas veces, y a mí me pasa, a veces uno ve más la prueba en la oveja que la propia oveja, ¿no? Y de repente uno trata de ayudarles a ver que lo que está pasando es finalmente Dios moviendo las cosas para lograr algo, algún crecimiento, alguna madurez en su vida, y es ayudarle a voltear a ver lo que está viviendo, porque de repente sí, nos pasa frecuentemente que ponemos los ojos donde queremos, ¿no? Y podemos estar caminando allí eh, y no ver que tenemos una prueba y como decía hace rato en el mensaje, estar huyendo de ella, pero no porque no exista, sino porque no la estoy queriendo enfrentar. Ese es un escenario. El otro escenario es, digo, y lo dice primera de Pedro, ¿no? Que somos afligidos si es necesario, ¿no? Por un breve tiempo. Claro que ya en la práctica uno ve que es bastante necesario, pero también el Señor permite esos tiempos de reposo, esos tiempos de paz, en los cuales uno puede decir, y creo que lo importante no es si la prueba me evidencia si soy hijo de Dios o no, porque no es el único indicador. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus afectos? O sea, es tantas cosas que yo puedo ver respecto a mi fe para tener la certeza si soy hijo de Dios o no, y no centrarme nada más en uno, porque si no es como hacer un examen médico y solo examinar un valor y decir estoy sano, ¿no? Hay que revisar todos, hay que ver todos a la luz de la palabra. Y va a decir incluso Juan ahí en sus primeras epístolas, ¿no? Que si no amo a mi hermano, no tengo a Dios. Entonces, a lo mejor puedo tener un chorro de pruebas y no tener ningún amor hacia los hermanos y yo decir, pues las pruebas no son el indicador que necesito ver en este momento. Entonces, bueno, ese creo que sería la manera de verlo, es dar un paso atrás y no ver solo las pruebas, sino ver todo lo demás. Y entonces decir, ok, no tengo pruebas, pero sé que por toda la demás evidencia y el fruto que tengo, estoy en la fe, ¿no? Pero igual tengo pruebas y no tengo fruto, no tengo amor, no tengo afectos por los hábitos piadosos, entonces sí puedo dudar genuinamente de estar en la fe y hacer lo necesario, que es pedirle al Señor por convicción, por, eh, por misericordia, para poder llegar a la fe en la cual yo quisiera estar, pero que en ese momento los frutos y todas las demás indicadores no evidencian. Sí, podremos resumirlo, hermano, si eres salvo y sientes que no estás siendo probado, no te preocupes, si eres salvo la prueba vendrá, quizá no ahora, pero vendrá después. Otra pregunta que nos hacían es, se habla de compartir el Evangelio, de la gran comisión. ¿Qué cosas no debo olvidar al compartir esas buenas noticias de salvación? O sea, es que tal vez dar un paso atrás en que típicamente asociamos la gran comisión con que vamos a salir a evangelizar, ¿no? Sí, Está bien, hay que hacerlo, pero, o sea, la gran comisión es hacer discípulos. Entonces, predicar el evangelio es solo el primer paso. Entonces, o sea, creo que no hay una fórmula de tienes que decir A, B, C y D, y entonces, pum, check, ya le prediqué el evangelio a este, vamos al que sigue, A, B, C y D, check, vamos al que ok. sigue. O sea, hay momentos en donde tienes una oportunidad, una charla breve, y tal vez el señor del taxi te cuenta que ha tenido un mal día, y entonces vas en camino y te quedan 5 minutos para llegar. Y tú le puedes decir, bueno, siempre sin Cristo hay malos días, pero en Cristo nos espera un día futuro mejor y tal vez usted no tenía ni idea. Mira, le dejo no sé, tarjeta de la iglesia o este folleto, léalo, ahí atrás viene el número de la iglesia, lo invito y pues, sí, tal vez tienes una cita al trabajo, lo que sea, y tienes que llegar. Pero sí, mi punto es que, como decía, dice uno de mis profesores, o sea,
tú tira a gol, ¿no? O sea, la verdad que tienes de la palabra, o sea, compártela, ¿no? No Sí, pienses, tengo que decirle todo esto, porque entonces, no, es que no le prediqué el evangelio. Porque en realidad, si te pones a evaluarlo de manera honesta después, siempre vas a quedar corto, sí, ¿no? Pero lo que quieres es, por supuesto, hablarle de Cristo, hablarle de su pecado, hablarle de que solo en Cristo hay perdón de pecados, pero a veces la única oportunidad que vas a tener, el minuto que tienes, es de invitarlo a la iglesia, tal vez. Y el domingo va a escuchar la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces, sí, no seamos pragmáticos en tener una fórmula supuesta para el evangelismo, porque la gran comisión no es solo hablar del mensaje, sino hacer seguidores de Cristo. correcto. Y eso, o sea, ocurre en el contexto de la iglesia local y ocurre en que probablemente a alguien le hablas de Jesús y años después te habla. Oye, Homero, me acuerdo que una vez me hablaste de Jesús. Sabes que estoy atravesando esta situación difícil. ¿Será que podemos juntarnos? Boom, ahí vas, pero con todo te memorizas lo más que puedas, ¿no? Y tal vez estás llorando, lloras con él y le ministras y le traes el evangelio lo más claro que se lo puedas predicar. Y entonces empiezas a caminar con él, ¿no? Entonces, sí, el punto es no reducir el mensaje a algunas cosas indispensables a decir, sino hablas de Cristo y oras porque entonces hay oportunidad de discipular a esa persona y los factores pueden ser N cantidad de factores, ¿no? Bien, Un factor, por ejemplo, puede ser la madurez. Tal vez tú no sabes mucho más que eras ciego y ahora ves. Pues eso le dices, ¿no? sí, Pero si tal vez sabes un poco más, si tienes chance de charlar, vas a estar escuchándolo y ¡pum! Ya sé por dónde entrarle, ¿no? Y entonces a él empiezas a hablar del Evangelio. Entonces, pedir sabiduría al Señor, conocimiento y pedir al Señor oportunidades de predicar el Evangelio. Eh, recuerdo, Pastor Henry una vez estaba orando y decía, Señor, ayúdanos a ver tu mano providencial moviéndose entre las cosas que nos pasan todos los días. Pensé, qué lindo pensarlo de esa manera. Qué lindo recordarme y pedirle al Señor que necesito ver cómo Él está en su providencia moviendo las cosas para aprovechar al máximo las oportunidades que tengo de honrarlo y de predicar su palabra. bien. Muchas gracias, hermano Homero. El hermano Homero hablaba precisamente de no ser pragmático. Y aquí hay una pregunta que puede ir en torno hacia ese punto. Dice la pregunta, ¿cómo ser un cristiano activo sin llegar al activismo? Me parece que todo está en la intención, ¿no? Yo soy activo porque tengo una relación con Dios, un señorío en el cual Cristo está sobre mí y yo me debo a Él, una comunión y una morada del Espíritu Santo en mi vida. Y yo soy activo porque eso tiene un efecto en mí que me motiva y me mueve a hacer lo que el Señor quiere que haga dentro de su voluntad. El activismo es hacer exactamente lo mismo, pero no por Dios, ni para la gloria de Dios, Ok, ni porque tengo una relación con Él, ni al Espíritu Santo morando en mí. Entonces, hago lo que sea porque eso hacen todos los demás y todos los demás se dicen cristianos. Entonces, ahora como yo lo hago, soy cristiano, ¿no? Me parece que esa sería la distinción, porque fuera de eso, si tú estás viviendo en la voluntad de Dios, activismo no siempre significa hacer mucho, ¿no? sí, Hay veces que hay que hacer mucho y no estás en un activismo pecaminoso, ¿no? Pero si no estás en comunión con Dios y no tienes claro qué te está pidiendo Dios que hagas y cuáles son tus responsabilidades y alcances, entonces hacer mucho sí es pecaminoso, como hacer poco también es pecaminoso. correcto. Hermano José Ricaño, eh, y ya digo, comentaba hace un momento el hermano Homero cómo Dios se mueve y la mano del Señor se mueve. Ahorita estamos viendo las preguntas, cómo ahora van un poco más hacia las formas. La siguiente pregunta dice, ¿qué opina de llevar su Biblia física o su celular con la aplicación de la Biblia a las reuniones de la iglesia? Eh, Repito la pregunta, ¿qué opina de llevar su Biblia física o su celular con la aplicación de la Biblia a las reuniones de la iglesia?
Antiguamente, los hombres que estaban en Cristo, era común, tú podías tener un vecino que salía de su casa temprano por los domingos y llevaba su Biblia bajo el brazo. En un momento dado, es decir, los medios que se han puesto, ¿no? Todos los medios inteligentes electrónicos que tenemos a disposición deben de ser usados en ese sentido para nuestra ayuda. Lo que pasa es que cuando tú compras el dispositivo, lo que tú estás generando es riqueza para alguien que no conoce de Cristo. Pero cuando tú compras una Biblia y cuando tú la traes y cuando la empiezas a leer, en un momento dado estás ayudando a los ministerios que están trabajando, editando, publicando el libro más vendido y más impreso de la historia. Entonces, en ese sentido, no podemos desdeñar esas ayudas que hay en los sistemas que traemos a la mano, ¿no? Esos aparatos inteligentes, pero sí en ese sentido no te olvides que este es nuestro libro, ¿no? Es decir, no es un medio más, es el libro. Es el libro que es lámpara a los pies, que es la brújula del viajero, y debe uno de conocer este libro y portarlo, identificarse con el libro, porque en mucho tiempo a la iglesia se le conocía como el pueblo del libro. Entonces, sería mejor. No hay nada contrario en que se tengan esos dispositivos, pero no te olvides de traer tu Biblia. Sí, es un área de libertad cristiana, obviamente, y conforme ha ido avanzando la tecnología, o sea, gracias a Dios, la iglesia ha aprovechado esas tecnologías para lo mismo, predicar el evangelio. O sea, la forma en la que hoy se usan los libros, con esta idea de empastado, etcétera, o sea, fue idea de la iglesia en lo que se le llamó al inicio los códices, ¿no? Sí. O sea, ponían los papiros uno tras otro porque era más fácil transportarlos y leerlos así. Entonces, sí, la tecnología es una excelente ayuda. Y decía que es un área de libertad cristiana porque hay que usar sabiduría, ¿no? O sea, probablemente si estás en el sermón y estás siguiendo como en tu celular ahí la predicación, probablemente te distraes muy fácil y o sea, en el Inter vas a ponerte a ver tus correos o lo que sea. Pero probablemente dices, no, ¿sabes qué? Mejor la voy a traer en mi iPad para poder tomar notas del sermón. Ah, bueno, está bien. O ¿sabes qué? Mejor prefiero dejarlo, traer mi Biblia, traer una libreta. Está bien. O sea, de nuevo, es un área de libertad cristiana. Pero, o sea, ahí no, creo que imponer una carga en torno a eso sería legalismo, un tema de gustos. Este, personalmente, a mí me fascina ver a muchos de mis profesores con sus Biblias así deshaciéndose, ¿no? Que dices, wow, que mucho de la vida del profesor está ahí, del pastor está ahí, de cómo ha usado su Biblia. Es muy lindo, uno lo aprecia. Y no sé, o sea, creo que es lindo pensar en que un día el Señor me llama a casa y mi hijo pueda usar esta Biblia, encontrarse ahí con mis notas y eso, me parece fenomenal. Algo que no me va a poder dar el celular, ¿no? Pero también, o sea, no siempre la puedo traer a la mano, pero a veces toca hacer una fila en el banco, pues saca tu Biblia, ¿no? Ahí del celular y úsala para leer. Entonces, un área de libertad cristiana, pero ah, hay sabiduría en tener tu vida física, es un tesoro de verdad. Tanta gente dio su vida porque la tengamos, hay que apreciarlo más de lo que imaginamos. No me refiero al libro físico, me refiero a las palabras, la palabra de Dios que está ahí. Sí, es correcto. Mencionaba el hermano Homero acerca precisamente de entre el físico o virtual, pues es un área de libertad cristiana. Hay una pregunta que va en relación y dice, ¿qué áreas de mi vida pueden o deben estar sujetas al gobierno de la iglesia, es decir, al pastor o a los miembros? ¿Qué áreas de mi vida
pueden y deben estar sujetas a la iglesia o en este caso a un liderazgo por parte de un pastor. El- Ningún pastor tiene autoridad fuera de lo que este libro dice. Entonces, no hay una sola área de tu vida que esté fuera de la autoridad de la palabra. En el momento en el que un pastor sale de la palabra, ahí es en donde, si es un pastor honesto y sabio, te va a decir, mira, esta es mi idea, este es mi consejo, yo haría esto, pero tú toma la decisión con una conciencia informada por la palabra y vamos a esas áreas grises, Sí. ¿no? O sea, si es un área de blanco y negro y la escritura lo presenta así, blanco y negro, entonces no tienes que preguntarte que si te sometes o no. O sea, el texto lo dice y no es porque tu pastor dice, es porque el texto lo está haciendo sumamente claro. Pero si es un área gris, entonces ahí escuchas el consejo sabio de tu pastor o de los pastores, informas tu mente con la palabra, piensas qué es lo más sabio y entonces tomas una decisión. Entonces, no, yo creo que hacer estos compartimentos, de decir, estas áreas sí las pongo debajo de la autoridad de la palabra, y quiero ser muy enfático, de la palabra, no estás poniéndolo bajo la autoridad del pastor o de la iglesia, sino de la palabra, porque el pastor y la iglesia están bajo la autoridad de la palabra. Pero estas las voy a dejar a mi propia discreción, tú estás en el camino a vivir una vida falta de integridad, ¿no? Entonces, sí, lo importante. Mi vida entera está bajo la autoridad de la Escritura y en las áreas de libertad donde uno puede pedir consejo y sabiduría, hay que reconocerlas como tales, son áreas grises y listo. Y también hay un problema típico y creo que el otro día lo platicábamos Pepe y yo, acerca de este sentido paternal, a veces erróneo, de la oveja hacia el pastor. Oye, pastor, voy a ir con mi familia a la Ciudad de México el fin de semana. ¿Sí está bien, pastor? Oye, pastor, pero ¿manejo a 100 o a 180? No creo que preguntes. Oye, pastor, ¿está bien si comemos en este restaurante? Oye, pastor, o sea, pastor no es tu papá. Ni él tiene que tener ese rol, ni tú tienes que estarle pidiendo permiso para cosas que, o sea, hay libertad cristiana ahí. Tú debes de operar con una mente informada por la palabra y entonces funcionar de una manera que honra a Cristo con unas decisiones que buscan glorificar a Dios. Ahora, hay decisiones en donde hay desafíos, ¿no? No sé qué hacer aquí. Sí. Pastor, ayúdame a pensar, un hermano más maduro, ayúdame a tomar esta decisión. Pero ni el pastor debe de pensar en las vidas de sus ovejas como tengo que estar involucrado en cada área y entonces decidir casi por ellos. Y si no sigues mi consejo, uy, no, ahí el domingo desde el púlpito vas a ver. Eso es una pena, es una vergüenza. Hay muchas personas que son lastimadas en iglesias locales porque el pastor da un consejo de su opinión, no de la palabra, un consejo de su opinión, y luego el domingo el hermano no siguió la opinión del pastor y el domingo empieza a tirar pedradas desde el púlpito. Eso es una pena, eso es una pena. Y como predicadores de la palabra, tenemos la responsabilidad de exponer el texto, aplicar el texto fielmente. El Espíritu Santo se va a encargar de convencer a las personas de pecado, pero no andar ahí tirando pedradas si alguien vino con confianza a pedir un consejo. Muy bien. Gracias, pastor. Gracias, hermano Homero. Estamos ya despidiendo este tiempo, hermanos. Estamos ya sobre la hora. Finalizo con esta pregunta donde me gustaría escucharlos a los tres. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice que serían mayores cosas que las que él hizo, específicamente en Juan 14, versículo 12? No sé quién quiere ser el primero. Perdón, Sí. pero
ahí le voy a robar la respuesta a mi profesor de exégesis, pero pues, sí, por eso vamos al seminario, ¿no? Sí, adelante, adelante, hermano. Ah, entonces, Juan 14, eh, Versículo 12. Versículo 12. 12. 12. Sí, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esas obras mayores? ¿A ¿no? qué se refiere Jesucristo cuando dice que se harían mayores cosas que las que Él hizo? Entonces, está dirigido a todos los que creen en Jesús, ¿no? Entonces, toda persona que cree en Jesús, hay un sentido en el cual Él hace obras mayores que las de Jesús, Sí. ¿no? Entonces, esto no está restringido a los apóstoles, está dirigido a todo el que cree en Él y hace obras mayores que las de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles obras que Jesús hizo, hoy el creyente hace obras mayores que Él? Si uno piensa que esto se refiere a las sanidades y los milagros, pues estás absolutamente perdido, porque entonces todo creyente de toda la historia del mundo debería de tener la capacidad de calmar la tormenta de anoche que estuvo, pero todo creyente, porque Jesús dice el que cree en mí, ¿no? Sí. No solamente algunos en algunas categorías. Entonces, si se refiere a los milagros, eso debería pasar. Y si no pasa, entonces ¿quién falla a su palabra? Jesús, ¿no? Sí. Porque Él está diciendo que hará cosas mayores. Lo que entiendo en el contexto es que, si miras hacia atrás, o sea, Jesús está diciendo que Él habla las palabras de su Padre. Y esas palabras que Él hace, y esas palabras que Él dice, provienen de su Padre. Sin embargo, ¿qué pasó con esas palabras? Tuvieron eco solamente en un grupo muy selecto de personas. En contraste, cuando llegas a Hechos y Pedro predica el primer sermón, 3,000 personas se convierten. Jesús no experimentó eso de esa manera. Había multitudes siguiéndole, eso sin duda. Sí. Y había gente siguiéndole en grandes cantidades, pero varias veces los evangelistas dicen, pero le seguían porque les daba de comer. Y Jesús conocía sus corazones y sabía que no estaban con él. Y luego entra a Jerusalén y multitudes gritan Hosana y luego piden que lo crucifiquen 3 días después. Pero Pedro después predica y les dice, ustedes mataron al Rey de Gloria. Y entonces la gente se arrepiente por la obra del Espíritu Santo a través de Pedro. Y entonces esas son las obras mayores que están haciendo los creyentes hoy después de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, porque yo voy al Padre. Es decir, el hecho de que Jesús haya ido al Padre implica que envió a su Espíritu y mediante su Espíritu podemos predicar el Evangelio y el Espíritu Santo va a usar nuestra predicación, aunque débil y falible, para salvar a personas, traerle a los pies de Cristo para que Cristo sea honrado. Y entonces Jesús va a usar eso para que gente de toda lengua, tribu, nación y multitudes incontables a lo largo de la historia le adoren por la eternidad cuando Él predicó su palabra y encontró eco solo en unas cuantas personas. Bien. Entonces las obras mayores, lo que entiendo es que se refiere a la efectividad en la predicación del Evangelio y la salvación de las personas mediante la predicación de la palabra. Es su palabra. Correcto. Hermano Ricaño, ¿algo que quiera usted añadir? Ayer nos hablaba Homero, yo le decía pastor, no sé si profeticé, le decreté. En ese sentido, decía Homero que la iglesia naciente, que ve su acta de nacimiento en Hechos 2, en un momento dado tenía que tener el respaldo y presentar sus cartas credenciales a un mundo que no conocía a Cristo. Es decir, había que salir a todo el mundo y entonces el Señor empieza a dar testimonio con gran poder respecto a cómo Él estaba respaldando a esa iglesia para que presentara
sus cartas credenciales y el evangelio que estaba siendo anunciado en ese tiempo pudiera tener un avance espectacular, tal y como fue. Entonces, en ese aspecto, el Señor dijo, obras mayores que estas veréis. Tenemos en cuenta que el Señor Jesucristo preparó a los 12. Y en esa manera Él los envía, por eso son los apóstoles, no son los enviados por Él directamente. Y dice que en este tiempo donde esa iglesia estaba presentando sus cartas credenciales, Hechos 5:12, dice, y muchas señales y maravillas, eran 12 haciendo esto, ¿no? Dice, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, 5:12. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, como dijo Homero, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto, y esto no lo habíamos visto, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entonces, en ese aspecto, sí, por la gracia del Señor Jesucristo, tuvo que darles el respaldo divino para que, haciendo muchas señales y prodigios, la obra del Señor creciera tan asombrosamente que nosotros somos descendientes de esa línea piadosa que marcaron al ser testigos fieles, y cada uno de nosotros viene de alguno de ellos. Amén. Claro, venimos de Jesús, pero en ese sentido se esparcieron, ¿no? Después de esa diáspora, de esa persecución, y dieron a conocer a todo el mundo, y cumpliendo Mateo 28, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta el último de la tierra. Un milagro maravilloso que con hombres falibles Cristo pudiera llevar muchos hijos a la gloria. Amén, hermano. Pastor José. Me parece muy importante ese último detalle que el versículo nos da y que mencionaba Homero, dice, porque yo voy al Padre, ¿no? Y es pensar que Cristo pudo haber hecho aún todavía cosas mucho más mayores, pero dado que Él tiene una misión que cumplir y lo hace en su tiempo y lo hace voluntariamente, pues ahora Él le encomienda a los que vienen detrás de Él hacer esas cosas. Y es interesante que Él realmente está hablando con sus discípulos en ese momento y les está explicando las cosas, y esas cosas mayores que ellos van a hacer, nosotros lo vemos expresado a través de los apóstoles. Fuera de eso, ¿no? Nosotros creo que sería un poco audaz apropiarnos de ese pasaje y tratar de encontrarle algún sentido para este momento, fuera de la realidad de que la predicación del Evangelio y el poder llevar ese Evangelio a toda criatura y el tener tanta libertad como tenemos ahora para predicarlo y el poder hacerlo como lo podríamos hacer si nos dispusiéramos a ello, es una cuestión que no se vio en los tiempos en los que Cristo estaba con sus discípulos, ¿no? Entonces, creo que más allá de las obras milagrosas, el ver el legado del Evangelio y la responsabilidad que está puesta sobre nosotros y que se confirma finalmente en Mateo 28, es decir, sí, Padre, y sí, Cristo, ¿no? Haré cosas mayores. Va a decir más adelante, todo lo que pidieres yo lo haré, ¿no? O sea, ni siquiera somos nosotros haciendo esas cosas mayores, es Cristo en nosotros obrando esas cosas mayores que Él ya quiere hacer. Después va a decir, les voy a dar al otro consolador, ¿no? Y Él es el que nos va a ayudar a hacer todas esas cosas. Y entonces yo puedo decir, no se trata de ser más grande que Cristo, se trata de ser útil para Cristo, y en ese sentido, siendo útil, Él puede hacer en nosotros cosas mayores por el propósito del reino y por el propósito del Evangelio que Él tiene para el mundo y para nuestra generación y las que vienen. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos ya por despedir este momento. Creo que todos los aquí presentes estamos agradecidos con el Señor por habernos permitido ser parte de esta conferencia, que como bien comenta el pastor José, pues es dentro de los planes y dentro de la voluntad de nuestro Dios. Sin Él nada se podría hacer. Pero antes de concluir, pues nada más me resta
decir, Pastor José, Pastor Ricaño, hermano Mero, hermano Mauricio, Pastor Ricardo, a nombre de todos los presentes, decirles gracias, gracias por tomarse el tiempo, gracias por el servicio a su Señor, que termina repercutiendo a nosotros como ovejas también. Y para ustedes, hermanos, pues nada más les invito a que me acompañen. Toda la gloria es del Señor, toda la honra es de Él, pero también a reconocer con un fuerte aplauso pues el esfuerzo que han hecho nuestros hermanos.